En casi 4 años y medio de guerra a gran escala, la posición de Ucrania en el campo de batalla nunca se había visto tan bien como ahora. Kiev ha alcanzado un nuevo nivel de dominio con drones en los cielos, golpeando las líneas de suministro rusas y desmantelando lo que Moscú esperaba que fuera una ofensiva masiva de verano. El territorio ocupado de Crimea se ha quedado sin combustible y en algunas áreas del frente las fuerzas rusas están tan expuestas que han tenido que retirarse sin pelear. En territorio ruso, los misiles ucranianos de largo alcance están devastando las refinerías de petróleo de Moscú y destruyendo sus fábricas más importantes, mientras que comandante tras comandante del ejército ruso es asesinado por fuerzas partisanas muy adentro de las líneas enemigas. Pero aunque hoy en día pueda haber motivos legítimos para el optimismo en Ucrania, la situación a lo largo de las líneas del frente no es tan sencilla. Las fuerzas rusas siguen avanzando, sacrificando una cantidad increíble de vidas para lograr avances territoriales estratégicamente significativos. Los soldados rusos han comenzado a infiltrarse en el famoso cinturón de fortalezas de Ucrania, avanzando sigilosamente a través de una línea de defensas estáticas que Ucrania necesita desesperadamente mantener. Y aunque no será fácil llegar ahí, Rusia todavía tiene la oportunidad de romper las defensas este año y capturar la única ciudad que Ucrania no puede permitirse perder, Sloviansk. Perder los pueblos y aldeas que bordean el cinturón de fortalezas sería un serio revés en un momento en que las perspectivas de Kiev se veían bastante sólidas. Perder las otras ciudades que conforman el cinturón de fortalezas de Ucrania sería una gran derrota. Pero si Rusia logra capturar Sloviansk, y si Rusia puede forzar una batalla devastadora y de tierra arrasada para lograrlo, entonces el resultado sería catastrófico. Desde los primeros días de la acción militar rusa en Ucrania, desde 2014 después de la revolución del Maidán, la ciudad de Sloviansk ha sido un objetivo principal para las fuerzas rusas. Con una población antes de la guerra de aproximadamente 110.000 habitantes, Sloviansk ha sido un importante centro industrial, así como un destino turístico destacado, conocido por sus baños de lodo y centros de spa. Al estallar la guerra de 2014 en el Donbass, Sloviansk fue una de las primeras ciudades ucranianas en quedar bajo control separatista, capturada por una unidad bajo el mando de un notorio operativo ruso, Igor Girkin. Ucrania estaba tan enfocada en recuperar la ciudad como las fuerzas de Girkin en tomarla, y después de meses de combates, Ucrania logró obligar a sus fuerzas separatistas respaldadas por Rusia a retirarse. Las fosas comunes que Ucrania descubrió en Sloviansk y los intensos esfuerzos de descomunización que siguieron fueron de las primeras oportunidades que tuvo el resto del mundo para asomarse a una región del Donbass que había sido arrastrada a una guerra encubierta. Ucrania ha mantenido el control de Sloviansk desde entonces, y hasta el día de hoy Kiev todavía conserva el control directo sobre la ciudad. Pero el hecho de que Rusia no haya logrado desafiar directamente a la ciudad no significa que Sloviansk sea irrelevante. De hecho, es todo lo contrario. Como ya mencionamos, la ciudad forma parte de una enorme estructura defensiva, conocida como el Cinturón de Fortalezas de Ucrania. Atraviesa la parte controlada por Ucrania de la dividida Oblast de Donetsk. El Cinturón de Fortalezas tiene aproximadamente 50 kilómetros de largo y depende de Sloviansk y otras 3 ciudades clave como puntos de anclaje. Rusia ha estado bien informada sobre el Cinturón de Fortalezas desde que Ucrania comenzó a trabajar en él hace más de una década, y por eso ha atacado sin descanso a Sloviansk y al resto del cinturón con ataques de mediano y largo alcance. En ocasiones, la artillería rusa puede acercarse lo suficiente como para bombardear la ciudad directamente. En 2022, cuando un avance ruso en el Donbass aún parecía inminente, Sloviansk quedó despoblada hasta llegar a tan solo 24.000 personas, y aunque parte de la población ha regresado, no se cree que haya superado los 50.000 habitantes como máximo absoluto. Hoy, Ucrania se está preparando para que las fuerzas rusas finalmente entren en contacto directo con el cinturón de fortalezas después de algunas batallas increíblemente costosas que tuvieron lugar en los últimos años. Esos arreglos, incluyendo los de Bakhmut, Chasiv Yar, Liman y Toretsk, estaban todos enfocados en acercar a las tropas rusas a las fortificaciones de Ucrania. Eso se debe a que, en este punto de la guerra, ambos bandos están de acuerdo en que el cinturón de fortalezas es fundamental para la defensa de Ucrania. Kiev eligió fortificar esta zona tan fuertemente porque es altamente defendible. Se extiende a lo largo de 4 centros urbanos donde la guerra urbana es simplemente inevitable y donde los defensores pueden refugiarse en innumerables escondites, mientras que los atacantes aceptan costos increíblemente altos al intentar abrirse paso. Igualmente importante, el cinturón de fortalezas se encuentra en zonas de terreno relativamente elevado y topografía irregular, al menos en comparación con el terreno llano y ondulado de Ucrania. Las fuerzas que intentan atacar el cinturón de fortalezas desde el este también tienen que atravesar varios ríos, lo que obliga a Rusia a cruzar esos ríos en operaciones de alto riesgo o a canalizarse hacia puntos de estrangulamiento más pequeños donde son más fáciles de atacar. Finalmente, como Ucrania ha tenido tiempo suficiente para fortificar la zona, esta ha sido modificada considerablemente para incluir precisamente el tipo de fortificaciones que Ucrania ha aprendido a valorar. Pequeñas trincheras resistentes, obstáculos para canalizar a los atacantes hacia zonas de aniquilación con drones y escondites bien camuflados para los operadores de drones y las unidades de ataque directo. Igualmente importante, Ucrania tiene que mantener el cinturón de fortalezas por lo que podría suceder si esas defensas se pierden.
Si Rusia llegara a apoderarse hipotéticamente del cinturón de fortalezas, tendría mucho más fácil avanzar hacia el oeste, donde el terreno irregular y difícil da paso a suaves colinas onduladas y luego a una gran estepa abierta, ambas mucho menos pobladas que el este del Donbass. Ahí, las fuerzas rusas podrían moverse mucho más fácilmente y Ucrania tendría muchos menos lugares donde atrincherarse. La situación ahí es mucho mejor para Kiev de lo que solía ser. Después de que Ucrania terminó su trabajo en el cinturón de fortalezas y estabilizó las líneas del frente, pudo construir una compleja red de posiciones de repliegue a lo largo de unas cuantas decenas de kilómetros más. Eso va a ser muy importante a medida que avancemos, porque significa que incluso si Rusia llegara a tomar, digamos, una o dos de las 4 ciudades del cinturón de fortalezas, no podría lograr una ruptura inmediata de la misma manera que podría haberlo hecho en 2022 o 2023. Aún así, el cinturón de fortalezas es mucho más defendible que cualquier cosa que se encuentre inmediatamente al oeste, lo que significa que Ucrania puede o bien frenar a Rusia ahí o prepararse para tiempos mucho más difíciles en el futuro. Como explicó el Instituto para el Estudio de la Guerra en un informe a principios de este año, cito, el cinturón de fortalezas está optimizado para la defensa en casi todas las características topográficas y geográficas relevantes para el análisis del terreno militar. Fin de la cita. Como señala el instituto, cito de nuevo, es por estas razones que la estrategia de negociación del Kremlin busca asegurar un acuerdo político en el que Ucrania entregue el terreno crítico del cinturón de fortalezas sin pelear. Fin de la cita. Por supuesto, ya ha quedado claro desde hace tiempo que el acuerdo político favorable para Rusia simplemente no va a llegar, y es especialmente improbable en 2026 después de que Ucrania haya desarrollado una abrumadora ventaja de drones de alcance medio y haya sembrado el caos en la retaguardia rusa. Pero 2026 también ha dejado igualmente claro que Rusia sigue sin estar dispuesta siquiera a considerar la idea de un alto el fuego en las líneas del frente actuales, y mucho menos un acuerdo que implique concesiones significativas para Ucrania. En cambio, Rusia comenzó este año con la clara intención de lanzar una ofensiva amplia en primavera y verano, teniendo a Sloviansk en la mira. Como explicaremos en un momento, la situación en las líneas del frente hoy es muy diferente de lo que Rusia había imaginado. Pero es importante entender lo que Rusia quería lograr para que tengamos una mejor idea de cómo esos objetivos han empezado a cambiar. En marzo y abril, Rusia concentró sus fuerzas y enfocó la mayor parte de su ataque contra la pequeña ciudad de Limán, una base de operaciones clave que permitiría a las fuerzas rusas iniciar un ataque a mayor escala sobre Sloviansk. Ubicada a unos 15 kilómetros de Sloviansk, Limán está lo suficientemente cerca como para que, si Rusia pudiera controlar completamente el área, podría posicionar artillería pesada y comenzar a lanzar ataques masivos con drones. Así es como Rusia suele lidiar con el problema de la guerra urbana siempre que es posible. Lanza una cascada abrumadora de fuego de artillería hasta que todo en la zona urbana ha quedado reducido a escombros. Después de avanzar por la ciudad de Seversk durante el invierno, Rusia parece estar en una posición óptima para tomar Limán y luego avanzar aún más hacia el oeste, con los primeros drones FPV rusos comenzando a llegar a Sviatoslav para abril. Hablando con el Kyiv Independent, un soldado ucraniano llamado Dmitro explicó las primeras señales de infiltración rusa hacia la ciudad. Citándolo, los soldados rusos avanzan de 1 o 2 a la vez. Fin de la cita. Como en otras áreas del frente, esos soldados a veces logran infiltrarse unos cuantos kilómetros aquí o allá, sin aportar prácticamente ningún valor estratégico por sí mismos, pero obligando a las unidades ucranianas a vigilar sus espaldas y desviar la atención de sus unidades de drones. Citando a Dmitro de nuevo, estas personas mueren, pero mucha atención de reconocimiento se centra en ellos. Se mueven en estos pequeños grupos, esencialmente unidades suicidas, siempre terminan muertos en combate. Pero el problema es que nuestro reconocimiento termina enfocándose en estos grupos infiltrados y queda menos capacidad para realizar reconocimiento de largo alcance. En paralelo a las operaciones de Rusia en Sloviansk, abre un avance más al sur a lo largo de otras áreas del cinturón fortificado, acercándose esencialmente a toda la fortificación en un gran movimiento de pinza. En un movimiento bastante inusual, dado la forma en que suele funcionar la guerra en Ucrania, Moscú también envió una cantidad limitada de vehículos blindados pesados a la línea del frente, atacando en una ofensiva dispersa e impredecible que de alguna manera era similar a sus tácticas de infantería. Si adelantamos hasta la situación de junio, el avance de Rusia hacia Sloviansk se ha estancado, al menos por ahora. Eso se debe a un cambio crítico del lado ucraniano, uno que ya hemos cubierto en este canal en episodios anteriores si quieres una explicación más completa. Sin embargo, la versión corta es que los ataques de drones de alcance medio de Ucrania han sido increíblemente efectivos. Aprovechando varios modelos nuevos de drones, incluido el Hornet con IA diseñado en Estados Unidos, Ucrania ha podido destruir depósitos de suministros, áreas de concentración, líneas de apoyo logístico y depósitos de armas con una frecuencia y alcance sorprendentes. En otras áreas a lo largo del frente, esos ataques han permitido a Ucrania aislar el istmo de Crimea y, en gran medida, cortar su suministro de combustible, además de devastar la red de carreteras que permitía a las tropas y suministros rusos llegar a la zona atravesando los territorios ocupados de Ucrania. Sin embargo, más cerca del cinturón de fortalezas, los cambios han significado que Rusia ya no puede concentrar ni mantener sus fuerzas adecuadamente.
Las tropas rusas son increíblemente vulnerables en lo que se conoce como la logística de la última milla, donde las tropas y el equipo tienen que alejarse de los centros logísticos y dispersarse en las áreas de primera línea. En un sentido práctico, esto significa que las ambiciones de Rusia en las inmediaciones de Sloviansk se han derrumbado bajo su propio peso. Pero eso no significa que las operaciones rusas en esta zona se hayan detenido. Recuerda, la franja de fortalezas solo se extiende a lo largo de unos 50 kilómetros en total. Y por lo tanto, cuando las fuerzas rusas encuentran una resistencia especialmente fuerte en algunas zonas, conservan la capacidad de moverse a otros lugares. A pesar de sus problemas en la retaguardia, hay tal concentración de fuerzas y poder de fuego rusos en esta zona que Moscú sigue siendo capaz de avanzar si puede elegir sus áreas de enfrentamiento de manera razonable. En ese sentido, las operaciones alrededor de Lyman son relativamente arriesgadas, pero más al sur, Rusia puede apoyar un avance contra otra ciudad de la franja de fortalezas, Kostiantynivka. En comparación con Sloviansk, Konstantinivka es mucho más pequeña y significativamente más difícil de defender, aunque es más grande que algunas de las otras ciudades que Rusia ha capturado con éxito, como Pokrovsk. Rusia ha estado presionando la ciudad desde finales de 2025 después de capturar un par de asentamientos más pequeños en las inmediaciones, pero ahora las operaciones rusas ahí están empezando a mostrar un verdadero impulso. Durante las últimas semanas, las tropas rusas rompieron las posiciones defensivas ucranianas en los suburbios exteriores y lograron avances significativos a lo largo del río que divide la ciudad en dos. Después de intentos de infiltración altamente desgastantes por parte de pequeñas unidades rusas, los defensores ucranianos estiman que varios cientos de soldados rusos podrían haber sobrevivido y encontrado lugares para esconderse dentro de la ciudad, lo que significa que Ucrania tiene que dividir la atención y las prioridades de sus operadores en la línea del frente. Tampoco el liderazgo ucraniano ha estado dispuesto a permitir que las fuerzas terrestres se retiren. Las tropas ucranianas, incluidos los equipos de drones, están parcialmente rodeadas en algunas áreas y, en otros puntos, están esencialmente detrás de las líneas rusas. Esas fuerzas están en un peligro inmenso de eventualmente ser aniquiladas, aunque por ahora han podido recibir suministros de manera constante desde el aire a través de entregas con drones. Comparando la situación en Konstantinivka hoy con los esfuerzos rusos por capturar otros centros urbanos, la batalla por la ciudad podría continuar durante varios meses, si no es que incluso más tiempo. Pero hasta ahora, mapas de batalla confiables muestran que grandes partes de la ciudad son territorio disputado. Como explicó el reportero de Financial Times, Fabrice Deprez, en X, cito, la lucha ha llegado a un punto en el que la caída de la ciudad es cuestión de cuándo, no de si sucederá. Fin de la cita. Pero aunque la captura rusa de Konstantinivka sería bastante dolorosa para Ucrania, no es el fin del mundo. Ucrania ha logrado extender la defensa de sus ciudades en circunstancias similares varias veces y a menudo estas fases de un ataque ruso, en las que la cuestión es cuándo y no si ocurrirá, pueden ser las más costosas para Moscú. Eso es porque Rusia sabe que tiene una oportunidad de victoria, así que envía aún más tropas a las zonas en disputa, sabiendo que eventualmente la pura saturación le dará la victoria. Con el tiempo, eso resulta ser cierto, pero no antes de que los equipos de drones ucranianos inflijan miles y miles de bajas a las fuerzas rusas. Tampoco Rusia está lista para avanzar de inmediato después de tomar Konstantinivka, que se encuentra en el extremo sur del cinturón fortificado. Incluso con una victoria ahí, tomaría de 2 a 4 meses. Rusia no ha hecho preparativos significativos para avanzar más al norte. Cuando finalmente logren reposicionar y reagrupar sus fuerzas, tendrán que avanzar a través de grandes campos abiertos, donde estarán a merced de los equipos de drones ucranianos, mientras que los propios ucranianos pueden permanecer seguros en áreas defensivas bien construidas. Ucrania obviamente no quiere perder Konstantinivka, pero está preparada para esa posibilidad y ya ha hecho preparativos extensos para que el próximo avance de Moscú sea aún más difícil. Si capturan Konstantinivka, tal vez los rusos avancen hacia el norte, pero necesitarán hasta mediados de 2027 para tomar la siguiente ciudad más al norte, incluso bajo circunstancias ideales. Ahora, en un momento vamos a regresar a Sloviansk, pero antes de llegar ahí, una breve pausa para hablarles sobre nuestro sitio para suscriptores. Warfronts es nuestro espacio para todas las historias a las que no les podemos hacer justicia aquí en el canal principal, un lugar donde podemos profundizar más y ser más crudos de lo que jamás hacemos en YouTube. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todos sobre el conflicto y las historias geopolíticas que más te importan. A menudo, nuestra cobertura se centra en la invasión rusa a Ucrania, pero también tenemos muchas piezas sobre Irán, Sudán, el Sahel, Europa y otros lugares, sin mencionar todos los conflictos menores que el resto del mundo suele ignorar. Esta semana publicamos un artículo del experto Yakov Janovsky que ofrece un análisis detallado de la campaña de ataques de largo alcance de Ucrania y otro análisis de un experto en fuentes abiertas conocido en línea como Jumpy, desmontando el mito de que Rusia se está quedando sin blindados pesados. Una suscripción a Warfronts cuesta solo $5 al mes o $50 al año. De nuevo, es fronts.co. Échale un vistazo. Y ahora, volvamos al tema. La trampa de Sloviansk.
Por supuesto, con todo este hablar sobre Kostiantynivka, sería fácil olvidar que en realidad no es la ciudad de la que venimos a hablar. Estamos aquí por Sloviansk, y aunque la ciudad parece haber obtenido un respiro temporal de la ofensiva de primavera rusa, su buena fortuna puede que no dure mucho más. Al sur, Kostiantynivka no es prescindible de ninguna manera, pero si se defiende lo suficientemente bien durante el tiempo suficiente, entonces una eventual retirada ucraniana es una pérdida aceptable. Sin embargo, Sloviansk es una ciudad que Ucrania simplemente no puede permitirse perder. Y debido a la forma en que se desarrollaría una batalla por Sloviansk, es discutible que Ucrania ni siquiera pueda permitirse exponerla a un ataque frontal. Primero, está la importancia estratégica de la ciudad. Sloviansk no es la ciudad más grande del cinturón de fortalezas ucraniano. Esa distinción le corresponde a Kramatorsk, que también es el principal centro ferroviario del cinturón de fortalezas. Cuando mencionamos antes que Sloviansk fue uno de los primeros objetivos clave para las unidades separatistas de Igor Girkin en 2014, eso no fue una casualidad, y no fue solo porque Rusia quisiera ayudar a sus ciudadanos a aprovechar los baños de lodo de la ciudad. Sloviansk es el ancla norte del cinturón de fortalezas del Donbass, y también es el baluarte más importante que se interpone entre Rusia y las partes de la provincia de Donetsk, que aún no ha conquistado. Para capturar el resto de la región, Rusia tiene que avanzar hacia el noroeste, y Sloviansk es la ciudad más al noroeste de todas. Kramatorsk es fundamental para asegurar las redes de suministro por carretera y ferrocarril que mantienen abastecida la línea del frente de Ucrania, pero Sloviansk protege las redes de carretera y ferrocarril que permitirían a Rusia avanzar mucho más hacia el oeste, hacia Dnipro, Kharkov y más allá. Rusia entiende claramente que Sloviansk es un punto necesario que debe capturar si quiere avanzar aún más. Incluso en 2022, el avance de Rusia hacia el oeste parecía depender de superar Sloviansk, después de que ya había tomado posiciones cercanas como la ciudad de Izium. Esa lógica parece mantenerse hoy en día, como lo demuestra el hecho de que Sloviansk era el objetivo principal de Rusia para este año antes de que la ofensiva de mediano alcance de Ucrania comenzara a complicar las cosas. Pero Sloviansk también es vulnerable de maneras en que las otras ciudades del cinturón de fortalezas Ucrania no lo son, especialmente por el tema de las alturas. Mientras que el cinturón de fortalezas está ubicado principalmente en las zonas relativamente elevadas del noroeste de Donetsk, Sloviansk no tiene esa suerte. Al norte y al sur, el terreno es relativamente plano, pero al este, donde las fuerzas rusas están intentando avanzar, hay alturas significativas que permitirían a Rusia tomar una posición dominante muy importante desde el cual amenazar la ciudad. Y ese es un gran problema para Ucrania, especialmente con el estilo de guerra que define este conflicto en 2026. Las alturas son óptimas para el uso de drones de reconocimiento FPV y proporcionan puntos de observación clave para vigilar la ciudad desde un ángulo de vista favorable. Para entender por qué eso es importante, imagina que estás parado fuera de una gran ciudad en una vasta llanura abierta y observas el horizonte de la ciudad frente a ti. Si el territorio a tu alrededor es plano, básicamente estás viendo una pared de vidrio y concreto sin poder saber realmente qué está pasando detrás de ella. Si fueras un comandante militar, probablemente dependerías de imágenes satelitales y de reconocimiento aéreo a gran altura, lo que significa que no solo estarías mirando directamente los techos, sino que solo podrías capturar imágenes instantáneas. No puedes saber qué está pasando dentro de los edificios, debajo de lonas o en otros lugares que no son inmediatamente visibles, y no puedes rastrear el movimiento. Compáralo con la vista desde un mirador con vista a la ciudad, donde una persona podría esconderse en una posición bien disimulada con un visor portátil. No solo esa persona puede ver mucho más adentro de la ciudad, mirando a lo largo de las calles o por las ventanas abiertas, sino que también puede monitorear los cambios en tiempo real. Aún peor, ese terreno elevado es óptimo para una fuerza atacante rusa si logran establecer una zona segura para mover su artillería. Ya mencionamos el truco que Rusia prefiere usar para enfrentarse a adversarios que han tomado posiciones urbanas atrincheradas. Bombardean la ciudad con artillería tanto tiempo como sea necesario para asegurarse de que simplemente no quede ciudad alguna. Esa es una táctica al estilo soviético antiguo, y la Federación Rusa moderna la ha estado usando con éxito desde Chechenia. En el caso de Sloviansk, la táctica es bastante simple en teoría. Capturen las alturas, y Rusia obtiene una línea de fuego clara donde puede mantener su artillería relativamente segura y disparar hacia una hondonada donde los defensores ucranianos tendrán muchas dificultades para detenerlos. Para ser claro, las colinas fuera de Sloviansk no son tan grandes como para imaginar, digamos, un anillo de montañas en el borde de la ciudad. Pero incluso con su tamaño modesto, proporcionarían ventajas significativas a la artillería rusa. En una era de guerra con drones, esa altura también es útil por otra razón. Es un lugar ideal para colocar equipos de comunicación por radio de los que dependen las fuerzas de drones. Dado que los drones rusos siguen dependiendo más de operadores humanos, señales de radio y cables de fibra óptica que los modelos ucranianos más nuevos habilitados con IA, esa altura ayudará mucho a extender el alcance y la efectividad de los drones rusos.
La combinación de fuego de artillería y saturación de drones es un problema que Ucrania claramente anticipa, como lo demuestran las órdenes de evacuación obligatoria que Ucrania emitió para la ciudad en marzo, cuando parecía que las fuerzas rusas se acercarían lo suficiente como para lanzar ataques de alto volumen. En este momento, con Ucrania manteniendo con éxito la ciudad de Limán y otros lugares, esa altura en realidad protege a Slaviansk. Es una barrera que se encuentra entre la ciudad y la mayor parte de las fuerzas rusas y le permite a Ucrania aprovechar esas mismas ventajas de guerra y vigilancia con drones en la dirección opuesta. Aún mejor, Ucrania depende del río local, el Siversky Donets, para canalizar a las fuerzas rusas hacia vectores de ataque que exigen un cruce de río arriesgado y a gran escala, o los llevan directamente hacia la mayoría de las posiciones defensivas de Ucrania en esa zona. Mientras Ucrania siga luchando en esa parte de la colina, combina las tierras altas locales con el río para crear una especie de situación de castillo y foso. Pero si Rusia logra llegar al otro lado de las colinas, entonces todas esas ventajas ya se habrán perdido. Irónicamente, como la mayoría de los defensores ucranianos de Sloviansk no querrían ver el resto del cinturón de fortalezas perdido, en un sentido táctico, casi sería más fácil rechazar los avances rusos desde el sur si el área al este de Sloviansk aún estuviera bajo control ucraniano. Y lo mejor de todo, para las fuerzas rusas, una defensa de Sloviansk correría el riesgo de apelar a los peores instintos del ejército ucraniano. A pesar de su creciente cercanía con la OTAN y de las muchas lecciones aprendidas en los últimos años, las Fuerzas Armadas ucranianas siguen siendo en muchos aspectos muy soviéticas. Acepta altas tasas de desgaste y pérdidas de personal. Está comandado por generales duros que microgestionan y se enfoca en victorias simbólicas o resistencias hasta el final, incluso si tienen una importancia táctica mínima. Según tanto expertos como un considerable grupo de críticos dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, muchos de esos problemas se remontan al hombre que ha servido como comandante en jefe desde 2024, el general Alexander Syrski. Entre otras decisiones, Syrski fue responsable de enormes pérdidas ucranianas en Bakhmut, lo que le valió el apodo de General 200, donde 200 hace referencia al código militar soviético Cargo 200, que significa bajas propias. Para ser justos con Syrski, no siempre ha sido completamente consistente al obligar a los ucranianos rodeados a luchar hasta el final. Ha autorizado varios retiros muy necesarios, incluyendo en Avdiivka, pero aún así se gana la reputación de ser un comandante conocido por las numerosas bajas bajo su mando y de poner a sus tropas en un riesgo sustancial e innecesario mientras introduce caos en el campo de batalla. En un ejército donde, por mucho, el mayor problema actual es la falta de personal. Esos instintos preocupantes, no solo de Syrski, sino también de los comandantes en los que confía, podrían regresar con fuerza en una defensa directa de Sloviansk. De hecho, hay razones para creer que Sloviansk, específicamente, podría ser la tormenta perfecta. De nuevo, es vital que Ucrania encuentre la manera de mantener la ciudad, o de lo contrario enfrentará el riesgo de que Rusia pueda tomar el resto del Oblast de Donetsk. Desde ahí, Rusia podría abrir nuevos ejes de ataque en otros lugares, desestabilizando una vasta línea del frente ucraniana que en su mayoría ha logrado mantenerse. Así que sin duda podríamos enfatizar si Syrski decidiera que Sloviansk debe mantenerse a toda costa. Excepto que en este caso, eso significaría exigir que las tropas ucranianas mantuvieran sus posiciones bajo un constante bombardeo de artillería a merced de los drones rusos y bajo vigilancia rusa constante. A medida que la situación empeora, es difícil ver una manera en la que Syrski y sus generales no consideren al menos enviar refuerzos adicionales. Después de todo, si el resto del cinturón de fortalezas se mantiene, entonces Sloviansk. Sloviansk no puede caer, o de lo contrario las ciudades restantes estarían bajo una inmensa amenaza de destrucción. Pero si el resto del cinturón de fortalezas ha caído, entonces Sloviansk es todo lo que queda. De cualquier manera, Ucrania enfrentaría presión para comprometer en exceso a sus tropas, enviándolas a una picadora de carne excepcionalmente sangrienta que simplemente no puede permitirse abandonar. En esa situación, en una ciudad donde Rusia puede aprovechar algunas de sus mayores fortalezas, Ucrania podría enfrentar el reverso de la pesadilla que creó para las tropas rusas en lugares como Pokrovsk. Esta vez, en Sloviansk, es Ucrania la que está sacrificando vidas en una ciudad en ruinas, incluso después de un colapso táctico. Pero a diferencia de Rusia, Ucrania no tiene esas vidas de sobra. Mejor escenario, peor escenario. Por muy sombrío que parezca ese panorama, tenemos que reiterar que Ucrania aún no está en esa situación, y hay buenas posibilidades de que una batalla por Sloviansk pueda evitarse por completo. Pero hemos decidido presentar la posibilidad de todos modos, porque en un momento de verdadero y bien merecido optimismo sobre las perspectivas de Ucrania en el campo de batalla, creemos que es importante moderar las expectativas. Que Rusia realmente pueda llegar a Sloviansk sigue siendo una incógnita, pero ese punto de presión crítico todavía existe. De hecho, es aún más importante enfatizar que un asedio a Sloviansk podría jugar a favor de Rusia en un momento en que el mundo occidental está tratando de entender la negativa de Rusia a capitular. Moscú enfrenta una situación difícil, pero todavía existe la posibilidad de que, si las circunstancias cambian y las cosas empiezan a salir bien, aún pueda ocurrir una batalla favorable en Sloviansk.
Si vale la pena o no que Rusia siga sufriendo los costos de esta guerra para intentar que esa batalla ocurra es otra historia, pero no podemos negar que hay algo ahí para que Moscú lo considere. Así que, en el espíritu de tratar de entender qué es posible aquí, vamos a presentar el mejor y el peor escenario para el rumbo de la ofensiva de 2026 a partir de ahora. Comenzando con el mejor escenario, ha habido una serie creciente de indicadores recientes en el frente que muestran que Ucrania en realidad está recuperando territorio fuera de Sloviansk, específicamente alrededor de la ciudad de Lyman. Los detalles de esas contraofensivas locales todavía están saliendo a la luz lentamente, después de lo que los analistas occidentales informados sugieren que fueron unas semanas de intensos combates bien ocultos. Como explicó el analista francés Clement Milon en X, citando, con apenas geolocalización, los ucranianos mantuvieron un buen nivel de seguridad operativa y los rusos han sido reacios a publicar videos de estas áreas. Cerca de Limán, Ucrania pudo llevar vehículos blindados pesados hacia el frente antes de realizar un asalto rápido a finales de mayo. Desde ahí, aprovechando el territorio ganado con ese avance rápido hacia las posiciones rusas, Ucrania ha estado consolidando su posición. Hasta el momento de redactar esto, Ucrania aún no ha reconocido formalmente su progreso, pero nuestro equipo espera que se publique más información en los próximos días. Cerca de Lyman y en otros lugares a lo largo de las líneas del frente, esos nuevos acontecimientos sugieren que la campaña de mediano alcance de Ucrania se está volviendo más efectiva con el tiempo, no menos. En un ejemplo más publicitado de lo que ha estado ocurriendo, las tropas rusas parecen haberse retirado de una zona llamada la Flecha de Kinburn, en el Oblast de Mykolaiv. Un banco de arena largo y estrecho que las fuerzas rusas han ocupado desde 2022. Ahí, Moscú ha utilizado sus posiciones para lanzar ataques de guerra electrónica, amenazar embarcaciones civiles y bombardear posiciones ucranianas cercanas. Esas fuerzas ahora parecen haberse retirado sin pelear, porque con el mayor colapso logístico de Rusia, simplemente no estaban recibiendo el apoyo necesario para resistir. Según los primeros informes que surgen de Limán, los rusos están enfrentando un problema similar ahí, retirándose en parte porque Ucrania está atacando y en parte porque su propio mando y logística se están desmoronando. Así que en este mejor escenario, Sloviansk permanece aislada de los ataques rusos hasta por lo menos finales de 2026 y probablemente hasta 2027. La contraofensiva limitada cerca de Limán resulta ser un éxito, y Ucrania replica la fórmula usando el blindaje pesado y las fuerzas de asalto disponibles en esa zona para morder las líneas rusas y mantenerlas a la defensiva. Esas fuerzas rusas tienen dificultades para reabastecerse o recibir refuerzos, y mucho menos para lanzar cualquier acción ofensiva, por lo que se ven obligadas a mantenerse en una posición defensiva en el futuro previsible. Mientras tanto, al ver que tendrán más facilidad para atacar el cinturón de fortalezas a través de Konstantinivka, Moscú mantiene su atención enfocada en esa zona en lugar de redistribuir fuerzas sustanciales para intentar recuperar el impulso cerca de Sloviansk. Quizá, después de varios meses más de intensas y desgastantes batallas, Rusia logre capturar Konstantinivka, donde entonces tendría que pasar aún más tiempo, probablemente la mayor parte del invierno, consolidando el control, reabasteciéndose y reorganizándose antes de iniciar un avance aún más difícil hacia el norte en la primavera del próximo año. O quizá esta campaña ucraniana de ataques de mediano alcance sea tan efectiva que el avance hacia Konstantinivka no pueda sostenerse por sí mismo y los cientos de soldados rusos dentro de la ciudad hoy sean finalmente eliminados por los defensores ucranianos. Pero si ese es el escenario optimista para Ucrania, entonces también hay un escenario pesimista legítimo que considerar. Podríamos mantenernos en el sentimiento de optimismo que prevalece en torno a Ucrania en este momento, o podríamos reconocer el hecho de que, en este momento, la caída de Konstantinivka sí parece inevitable, aunque vaya a tomar un tiempo. Cuando eso suceda, Rusia tendrá tropas disponibles para reubicarlas en otros frentes. Debido a la gran dificultad de avanzar hacia el norte desde Konstantinivka, Moscú podría decidir reposicionar esas fuerzas para un segundo intento de llegar a Sloviansk. Quizás, como ha sucedido a veces durante la guerra, las contraofensivas locales de Ucrania cerca de Lyman no sean tan impresionantes como los analistas globales esperaban. Quizás en realidad sean bastante desalentadoras y Ucrania no pueda o no quiera intentar repetirlas en otros lugares. Tal vez exista un mundo en el que una toma rusa de Konstantinivka y la fractura del cinturón de fortalezas de Ucrania signifique que los líderes ucranianos sientan presión para reorganizarse, desplazando sus fuerzas hacia el sur y dejando a Sloviansk sobreexpuesta. De nuevo, Ucrania enfrenta problemas crónicos de personal y, aunque puede reforzar algunas áreas, no puede reforzar todas al mismo tiempo. Pero la posibilidad más preocupante de todas es que la campaña de ataques de mediano alcance de Ucrania haya proporcionado una ventaja temporal en lugar de una permanente. A lo largo de más de 4 años de guerra, la tecnología y las tácticas ucranianas y rusas generalmente han pasado por ciclos de mejora. Un lado mejora mucho y obtiene una ventaja temporal, pero luego el otro lado lo alcanza e incluso lo supera. Claro, hay razones para creer que esta vez es diferente.
Los drones más nuevos de Ucrania han introducido capacidades que Rusia no parece estar cerca de igualar, y una combinación de factores del lado ruso, especialmente la corrupción y la monopolización en la industria de drones. Y en todas las fuerzas de sistemas no tripulados, esto sugiere que Rusia ha perdido cierta capacidad para innovar y distribuir nuevos sistemas a lo largo de las líneas del frente. Pero eso está lejos de ser una garantía, y en algunas partes de la línea del frente, Rusia ya ha estado ampliando sus propios ataques de alcance medio para copiar a Ucrania. Eso no es lo mismo que frustrar las tácticas que está usando Ucrania, pero Rusia puede interrumpir la defensa de Ucrania, así como Ucrania ha interrumpido los ataques rusos. Y si Rusia logra encontrar una manera de neutralizar los drones de Ucrania, entonces el impulso podría empezar a cambiar rápidamente. Esa campaña de drones de alcance medio es la razón por la que Sloviansk no está bajo asedio en este momento, pero las prioridades de Rusia no han cambiado. Si la campaña de drones es anulada, entonces Sloviansk vuelve a estar en la mira. Por supuesto, no queremos aguarle la fiesta a Kiev. El optimismo que rodea a Ucrania hoy es completamente genuino y muy bien merecido. Las perspectivas de Ucrania son mejores hoy que en cualquier momento desde el inicio de la guerra, y esas perspectivas siguen en aumento. Pero mientras nosotros, en el mundo occidental, nos preocupamos por la pregunta de por qué Vladimir Putin simplemente no se rinde, es porque todavía hay muchas formas en que la defensa de Ucrania puede salir mal, perder la ventaja tecnológica, perder la iniciativa local o perder los bordes del sur del cinturón de la fortaleza, y Ucrania volvería a estar cuesta arriba. Pero si pierden Sloviansk o se ven obligados a defender Sloviansk a toda costa, Ucrania aún podría verse obligada a replantear toda esta guerra. Así que esperemos que Ucrania siga avanzando y que ese futuro más oscuro y ruinoso pueda evitarse. Gracias por vernos.